seguimos con más Restos Diurnos y en esta oportunidad vamos a hablar de un libro muy especial, un trabajo titánico de música de mujeres del rock, del blues, del pop, de la música de aquí de Argentina. Este libro se llama Brilla la luz para ellas, lo escribe Romina Sanelato y tenemos la fortuna, el agrado de poder conversar con ella. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Un placer que podamos charlar de esto y bueno, quería empezar primero por tu trabajo como tal, es decir, como quien dice, esa carta de presentación de quién es Romina y por qué llegás a escribir este libro, qué es lo que te motiva. Bueno, lo que me motivó fue no tener tan clara esa genealogía de las mujeres en el rock. Yo soy periodista de gráfica, tengo 37 años, es decir que ya hace muchos años que ejerzo el periodismo, o sea, 15 años, no saqué la cuenta, pero más o menos, un poco más. Y desde que empecé a ejercer el periodismo gráfico, siempre lo hice cruzando mis intereses, que son la música y las historias, digamos, de vida, y con los años fue también cruzando, digamos, esos intereses, el activismo feminista, ¿no? Entonces, mi carrera tiene como distintos caminitos, pero siempre paralelos, digamos, pero siempre esos caminitos, siempre hubo el periodismo gráfico, musical y el feminismo. Iban siempre paralelas sin tocarse hasta que en un momento me di cuenta, parte como de nuestra responsabilidad como comunicadoras feministas es contar la historia, ¿no? Es contarla desde nuestro punto de vista, es fijarse si el relato de la historia oficial nos tuvo en cuenta o no, a quiénes dejaron de lado, quiénes estaban ahí, que no fueron relatadas, como todas esas preguntas. Hubo un momento donde me hice esas preguntas, que está relatado en el libro ese momento, y ahí fue cuando se me ocurrió ponerme como a investigar quiénes habían sido las primeras, las pioneras, que yo no lo tenía tan claro, y cuando me di cuenta de que no estaba tan accesible esa información, es decir, que los libros que yo tenía en mi biblioteca de la historia del rock nacional no tenían esa información, no era tan fácil obtener esas respuestas, me dije, bueno, tal vez acá haya algo interesante para otras personas también. Entonces ahí nació el proyecto del libro. Si bien es la condensación de 2 años de trabajo y de un montón de ilusiones y de expectativa y de trabajo mío, es algo, no tiene, digamos, un carácter de bestseller, ¿no? Digamos, es un trabajo que va en otro ritmo, ¿no? Que va en un ritmo, digamos, de lectura que por ahí es más tortuguero, ¿no? Tortuil, con pasos más firmes y a largo plazo, ¿no? Mi idea o mi objetivo o mi ilusión en realidad es que sea como un aporte a una discusión por largo tiempo, digamos, que sea un texto que pueda ser leído en distintos tiempos y que resista el paso del tiempo y que sea reescrito por otras personas y que la historia como continúe ampliándose y modificándose y que crezca, ¿no? Me resulta muy interesante cómo vas mostrando, o sea, el recorrido inevitablemente cronológico con esta cuestión de que empezás con las musas, sí. ahí en las groupies y demás. Bueno, ¿cómo fue buscar esa información? Porque imagino que no habrá sido nada fácil. Esa decisión la tomé porque me parecía que había que partir de una pregunta que es ¿cómo ingresaron las mujeres en el rock nacional? Entonces, esa pregunta, más que quién fue la primera, a mí me interesaba saber eso, cómo ingresaron las mujeres. Y me fui encontrando con que las primeras representaciones eran esas, eran de las parejas ocasionales o de las parejas más establecidas, digamos, que se pueden, o que en ese momento se traducían como musas. Hoy ya es todas las canciones por ahí están basadas en historias reales o imaginarias, o tienen musas reales o imaginarias, o musos, ¿no? Ya no se hablan esos términos, pero en aquel momento sí. Y bueno, una de las primeras canciones es Diana Divaga, y esa Diana Divaga de Los Abuelos de la Nada, digo, en la historia del rock nacional es una de las primeras canciones, esa Diana no era una Diana ordinaria en el sentido de que no era alguien anónimo, sino que era alguien que era importante dentro de ese grupo de esos primeros músicos que
que se podrían llamar los primeros náufragos, digamos, del rock nacional. Diana Divaga es una mujer que era la novia de Miguel Abuelo, pero también, bueno, fue novia de otros de ellos y era una mujer como muy, con una participación muy activa dentro de ese grupo y está plasmado en notas, no sé, hay una tapa del Expreso Imaginario donde está Miguel Abuelo y ella, es esta canción. Bueno, entonces lo que yo quise hacer es como tirar de ese piolín, ¿no? Ver, bueno, este es la génesis, ¿no? La génesis del rock nacional. Ahí había una chica, 2, 3, 4 chicas, y cómo se relacionaban con esos pibes, cómo las retrataban ellos, cómo las retrataban los medios, cómo fueron adquiriendo como mejores o distintos roles hasta llegar a ser músicas, ¿no? Y entonces eso era lo que a mí me interesaba, ¿no? Bueno, primero las amigas, primero las musas, después las amigas, después las parejas sexuales ocasionales, después las amigas que tocaban, no sé, que hacían unos coros, después que empezaba a cantar, bueno, y así, digamos, tirando ese piolín fui encontrando todos esos roles hasta las que ya podríamos llamar las primeras músicas, ¿no? Del rock nacional. Me gusta cómo a través del tiempo van como siempre, ¿no? Ese camino de las mujeres que siempre es complicado, es a veces, o sea, complicado capaz es una palabra, sí, empedrado, es casi complicado hasta puede sonar una palabra suave, como para describir la situación, pero me gusta que van apareciendo estas mujeres que van como rompiendo esa pared gruesa con lo que tienen para ir apareciendo, para decir, pará, acá estamos nosotras, también tenemos algo para decir, algo para cantar, algo para escribir. Algunas ya las tenía vistas y otras que enseguida, ahora bueno, esta de la virtualidad y de, bueno, internet y todo esto que ya sabemos que es copiar y pegar un nombre en YouTube a ver si tenemos algo para escuchar enseguida. Claro. Al menos a mí me pasó eso, ¿no? En la curiosidad de un montón de gente. Estaba viendo también este cruce que vas haciendo con la política inevitablemente, cuando, por ejemplo, la nombras a Piri Lugones, ¿no? Sí, un personaje espectacular. Bueno, pero ella era clave, ¿no? Eso también fue inevitable para mí. No solo se trata de las músicas, sino eso, los distintos roles que las mujeres fueron adquiriendo en la historia del rock. Entonces, así como Piri Lugones fue clave para que se cree Mandioca y para Mandioca, que es el primer sello independiente, que fue el que grabó a la primera mujer, digamos, también lo es, no sé, la Negra Poli, es un personaje indispensable para pensar. No se puede contar el rock nacional sin hablar de la Negra Poli, y quien cuenta el rock nacional sin hablar de la Negra Poli es un necio, ¿no? Es irrespetuoso, me atrevería a decir, porque es clave, porque la Negra Poli, así como Piri Lugones, fueron personas activamente indispensables en esta historia, ¿no? O sea, no es un decorado, fueron mujeres, o son mujeres que modificaron, digamos, el camino del rock nacional desde distintos lugares, y eso para mí era clave, ¿no? También intenté hablar con managers, también intenté hablar con algunas periodistas, con fotógrafas, porque me parecía que sus puntos de vista también contaban esta historia, ¿no? Contame cómo fue justamente ese proceso de investigación. ¿Hubo alguna reticencia? ¿Algo te costó más? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, claro, hay figuritas que fueron imposibles de conseguir, como la Negra Poli, por ejemplo, que lo intenté en varias oportunidades, pero no quiso, porque no quiere, porque no habla más hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, claro que me encontré de todo, digamos, con gente que conocía, entonces no le daban ganas de tener una entrevista conmigo, y cuando salía el libro me dijeron como, hey, no me entrevistaste, pero ¿por qué no fijas en el teléfono? O me pasó que músicas me decían, yo no creo en la historia dividida entre mujeres y varones, pero igual te doy la entrevista porque me parece interesante que vos cuentes tu historia, ¿no? Y después me pasó de mujeres que, como Liliana Vitale, decir como a partir de Ni Una Menos yo hice una revisión de mi vida totalmente y me di cuenta de un montón de cosas que antes no veía, y entonces tu libro me parece como súper importante, y entonces me fui encontrando de todo, e intenté respetar y ser cuidadosa de todas esas posturas porque me parecen todas válidas, digamos. Yo no,
esta es mi gesto, espero que en el texto eso se vea, pero a veces uno no puede. Hay cosas más incontrolables, quiero decir, pero mi intención siempre fue mirar esta historia, porque es una forma de contarla, sin juzgar ese pasado, ¿no? Intentando ponerme en los zapatos de todas estas mujeres, sin juzgarla con los lentes de hoy, con todo lo que hoy tenemos aprendido. Espero haberlo logrado y espero haber sido justas con ellas, pero bueno, ese era como el ejercicio que yo me planteé. Has hecho un trabajo, una investigación, o sea, has puesto todas las herramientas que te ha brindado el periodismo a través de estos años, las volcado en el libro prácticamente, para hacer, digamos, todo. más allá del gusto. La escritura más allá de lo periodístico también, que a mí me interesa mucho, a mí me gusta, obviamente, la investigación me encanta y me apasiona mucho, pero también me apasiona la literatura, entonces lo que intenté fue contar estas historias. Va cambiando el libro en el transcurso de los capítulos, pero un poco la idea era ir también como adaptando desde la formalidad para que la lectura sea lo más dinámica posible, porque es un libro largo, ¿no? Me gusta eso que empleaste al principio, ¿cómo era que dijiste? Un libro tortuguístico o algo así. Me Sí, gustó el inventé la concepto palabra. de esto de ir leyéndolo de a poco, porque aparte tiene un montón de citas y un montón de cuestiones que, claro, cuando vas leyendo, que te vas metiendo, se hace cada vez más lento porque es decir, para, tengo que ir asimilando toda esta información porque es como un tsunami de información que viene y que al mismo tiempo está como ordenado, entonces lo vas leyendo de a poco y yo creo que eso que vos querés lograr, yo te lo digo como, está bien, lo mío no es muy imparcial que digamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, eventualmente va a ser un libro de consulta y para crear también nuevos artículos, alguna tesis, algo de toda esta información. Eso sería lo más lindo que le puede pasar para mí al texto, ¿no? Y sé que hay otros textos que vienen en camino, sé que hay otras colegas que están escribiendo libros sobre esta historia, digamos, sobre la historia de las mujeres en la música, quiero decir. Entonces, eso también saber, digamos, que el libro, en cierta forma, con esas lecturas se va alimentando, ¿no? Eso también es algo muy lindo y que se transforme en un libro de consulta es, bueno, para mí lo transforma en algo imperecedero, ¿no? Que bueno, es lo más lindo que le puede pasar. Si te doy a que elijas, después de toda esta gran investigación que has hecho, 2 artistas por década, empezando de los 70, por supuesto. ¿Qué más me hayan tenés? gustado? Claro, sí, que se te vengan y que vos decís me llaman más la atención y que las tenés presentes. Sí, claro. En los 70 rápidamente diría Mirta de Filpo, por supuesto, que la descubrí en esta investigación y me volvió loca, y Carola también, que es una Carola Cutaia, digamos, que sacó un solo disco en su vida que se llama Damas Negras, que es un disco de blues espectacular. Así que ellas dos en los 70 diría. En los 80 te voy a decir Diana Nylon, con un disco que se llama El Ciudadano, que me parece que es la síntesis total del sonido de los 80. Y también te voy a decir, bueno, obviamente Las Viudas, ¿no? Las Viudas, que son, me parece, un parteaguas en esta historia. Después en los 90 te diría Rosario Blefari con Suárez, y también diría She Devils, una banda de punk, una de las primeras bandas así con una fuerte impronta de un feminismo transversal, ¿no? Esos son los 90. En los 2000 yo te diría Sugar Tampax, que es una banda que tiene 2 discos nomás, que se podría como enmarcar dentro de una movida del Riot Girl, que de haberlas conocido me hubiera encantado poder verlas, pero no las conocía, no me llegó esa información a mi Neuquén natal, donde era adolescente en los 2000. ¿Qué otra en el 2000? A ver, estoy haciendo memoria. Y diría que María Esquiaga, ¿no? Con Rosal. O en realidad me faltó Fabi Cantilo y Ailda, pero bueno, esas están siempre, digamos. Y en el 2010, en la última década, diría que de las que a mí más me interesan son Barbie Recanati y Marilina Bertoldi, ¿no? Me resulta interesante que a medida que llegás a la parte que
te toca más de cerca, los Sí. 90, los 2000, ahí empezás a dudar porque, claro, se te vienen todas juntas, ¿no? Y Se me vienen todas como para juntas. elegir. Sí, y diría que los 2000 son muy confusos porque, porque son muchas. Y también había como que María Fernanda Aldana fue una música muy importante en los 2000, creo que para todas las mujeres de este país. Y es inevitable mencionarla, ¿no? El otro yo fue muy importante, pero ella en específico creo que influyó de manera muy, muy tajante a muchas chicas de mi generación, ¿no? Que hoy pisamos los 40. En los 80 nombraste a alguien que desde este verano escucho por lo menos 2 veces al mes y estoy esperando ese segundo disco. Lo estoy esperando, digo, no puede ser, esto lo quiero escuchar, el de Diana A Diana Nylon, por Nailo, supuesto. yo no sé si existe ese máster, ¿no? Sería increíble que existiera, pero bueno, ojalá, o sea, por lo menos está ese disco y está en Spotify que se llama El Ciudadano, que es un disco increíble. Como dijiste vos, las palabras justas, en sonido resume todos los 80. Esto se anticipó a todo y es genial, Sí, aparte que bueno, ella canta bárbaro y todo una lo que... visionaria, ese disco es espectacular y me parece qué lindo sería que alguien reversione algunas canciones de ella, que las vuelva a grabar, ¿no? Como sería espectacular, porque son canciones que nada, que merece ser escuchado y que merece ser revalorizado, ¿no? A mí cuando lo escuché no podía creerlo. Las letras además son impresionantes, como si fueran grabadas de esta semana, ¿no? Son muy espectaculares, me parece que por lo menos la tarea que yo misma me adjudiqué es contárselo a la mayor cantidad de personas posibles, como escuchá este disco, tomá, te lo paso, fíjate, que no quede en el olvido porque es completamente injusto. Algo que te quería decir es que al final del libro, en la última página, hay un código QR con una playlist donde están todas las canciones de las cuales voy hablando, o la gran mayoría, que dura como 9 horas esa playlist, y que si no la pueden buscar ahí en Spotify, tiene el nombre del libro, obviamente, Brilla la luz para ellas. Está bueno también ir leyendo y ir escuchando también. Me imagino Así. que hasta alguna cosa afuera te habrá quedado inclusive, ¿no? Porque lo lógico de trabajar un libro y esas Sí, cosas sí, que sí, pasan. sí, no, a partir de los 90 la idea no es retratarlas a todas, sino ir haciendo como una selección, porque si no era imposible e inabarcable. Esa selección era un poco un producto de mi criterio, y ese criterio mío se basaba en lo que yo considero que son como las puntas de las lanzas de ciertas escenas, ¿no? Entonces intenté, bueno, que eso es lo que le pasa al rock en los 90, ¿no? Que después de los 80 estallan un montón de subgéneros que dieron tantas bandas y nos hicieron tan felices, y entonces la idea era poder representar algunas de esas mujeres que participaron en esa explosión, ¿no? Y ahí también el texto cambia, el texto empieza a mostrar esa explosión con entrevistas directas, con monólogos, con imágenes un poco más ficcionales. Bueno, ahí el texto cambia porque quería representar esa explosión, esa pluralidad, eso inabarcable que son estas últimas 3 décadas, que claramente además a mí las viví, ¿no? Me abrazan. Te quería preguntar a propósito de la confección de todo este libro y de lo que sería el rock y, bueno, de la música con las mujeres, si está, no sé si para más adelante o no, como una idea, sé que obviamente tal vez el camino es más, puede ser hasta más corto, pero si empezar a hacer como un recorrido, ponerle más en las provincias. Sé que hay alguna que otra artista que son de otros lugares y que han estado en Buenos Aires, pero está como en esa, no sé si lo tenés pensado abarcarlo o no. Fue para mí eso una preocupación desde el primer momento, y la dificultad ante la que se me presentó, digamos, fue que la cuestión de la documentación, poder saber, digamos, llegar a un disco o a una nota que me cuente quién fue la rockera de Tucumán en los 90, fue algo dificilísimo. Hice ese trabajo y me costó mucho llegar a esa información, y hablé con distintos periodistas y colegas de las distintas provincias para que me digan, me cuenten como cuáles eran sus referentes, y encontré
que ellos y ellas tenían la misma dificultad que yo, digamos, que no había esa genealogía. Entonces, lo que intenté en el último capítulo es hacer como una representación lo más federal posible de por lo menos la escena actual. Me encantaría haber incorporado muchísimas más, pero me fue muy difícil llegar a esa información, ¿no? Un poco el objetivo del libro también es ese, que se generen nuevos diálogos y que cada cual cuente, digamos, la historia también desde su punto de vista. Eso sería hermoso. Sé que, por ejemplo, hay una banda, cuando salió el libro, me escribió una persona por Twitter y me contó de una banda así legendaria de chicas de Córdoba que yo no había encontrado, por ejemplo, y lo tengo ahí, ¿no? Como para, no sé, si en algún momento sale una segunda edición o algo, poder incorporarlas. Pero en general lo que me pasó es que me costó mucho encontrar esa información, que no existe, o por lo menos no existía el acceso para mí al momento de escribir el libro. Bueno, es un poco como la tarea de las feministas en todas partes, ¿no? Como volver a contar la historia. Me parece muy bien, igual que estuvo el intento real de hacerlo, y es cierto eso. Es que yo soy neuquina, entonces yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, es difícil. Rosario, por ejemplo, es, digamos, lo más fácil porque Rosario fue muy importante en el rock nacional, entonces fue más fácil obtener esa información, pero después, digo, mirando décadas y décadas para atrás, fue muy difícil. No sé si es que no la sabía o no había registro de esa música, porque también es eso, música seguro que había, pero la cuestión es si una banda de chicas de Chubut pudo grabar alguna vez, no sé, en los 90, ¿no? Así que sí, es todo un tema, y es un tema muy apasionante que ojalá, bueno, continúe conversándose y que alguien tome esa posta, ese mojón. Bueno, en el último capítulo también es importantísimo destacar que, aparte de que hablas de las diferentes artistas, del contexto histórico, sociohistórico y demás, también hablas de qué le pasa a una mujer desde el Ni Una Menos, el feminismo, el estallido de la marea verde, todas esas cuestiones. Creo que ahora se me pasó, no sé si había uno de maternidad y demás, o sea, había como varias aristas importantísimas, que la verdad que por eso digo que es un trabajo completísimo. Gracias. Sí, la maternidad para mí era también algo como muy importante, y es algo que mi amiga Rosario Blefari lo decía todo el tiempo, ¿no? Como que hay una forma de ser madre y ser música que es muy divertida, que es muy lúdica, que las dos cosas se complementan, ¿no? Y eso también me interesaba mucho relatarlo, no solo pensar en todo, en lo difícil, digo, porque uno piensa en un camerino y un bebé y dice esas dos cosas no son compatibles, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas me contaron historias más que interesantes en relación a cómo desarrollaban su maternidad y su profesión. Así que me parecía que era nada, que había que incorporarlo. Estimada Romina Sanelato, te quiero agradecer este rato que hemos conversado. Te voy a hacer una propuesta más adelante, ya el año que viene. Si te parece bien, podemos ir conversando de tu novela, la que salió previamente a este libro, y por supuesto si hay algo dando vueltas, si ahora lo querés decir, algo más del contexto más ficcional, y también de paso que nos cuentes a dónde podemos conseguir el libro. Por ahora solo hay proyectos. Pueden escuchar un podcast que hicimos desde LATFEM con un medio chileno que se llama Ruidosa, que el podcast se llama Las Músicas de tu Corazón, que lo hicimos, que fue el resultado de una encuesta que hicimos a periodistas, mujeres de música de Latinoamérica, para poder como reivindicar los discos de artistas, mujeres latinoamericanas que fueron como importantes para nosotras, un poco como esto, como revalorizar la escucha emocional. Y ahí está el podcast contando las historias de estas artistas. Está en Spotify, lo pueden escuchar. A mí me pueden encontrar en todas las redes como Romy Sanelato, y el libro debería estar en todas las librerías, y si no está, se lo pueden encargar a la editorial, que es Editorial Marea. Perfecto, Romina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Manuel.